Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa. ¿Y qué tal un doctorado? Este es nuestro último programa del año. Yo sé, vamos a estar un poco tristes que no nos vamos a ver por un tiempo, pero lo interesante es que el año entrante esperamos continuar con nuestros programas que iniciamos este año. Este es nuestro octavo episodio y hoy tenemos un tema súper interesante que yo tenía muchas ganas de traer para contarles a todos y a todas en Colombia y en algunos otros países donde nos siguen sobre de qué se trata un doctorado en este campo particular de la filosofía y qué hay detrás de todo este estudio en los Estados Unidos, cómo es la experiencia. Por eso seguimos invitando a colombianos y colombianas a nuestros programas para que nos cuenten cómo fue esa vivencia, cuáles fueron los retos, las satisfacciones más grandes que recibieron durante este periodo de estudios, para qué sirve estudiar un doctorado y por ejemplo, un poquito entender un poco cómo podemos llegar a cumplir ese sueño, seguir los pasos de aquellas personas que ya han cumplido ese objetivo. Entonces, estoy muy contenta de contarles un poco hoy de quién tenemos como invitado. Es el doctor Andrés Molina Ochoa, que ha aceptado nuestra invitación amablemente. Él es abogado graduado de la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia. Además, posee una maestría y un doctorado en filosofía de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton. Seguramente ahorita él va a pronunciarlo un poco mejor. Actualmente se desempeña como profesor en filosofía en el South Texas College. Molina Ochoa, así como lo conocen en la universidad, ha sido coeditor de 2 libros que exploran las implicaciones del proceso de paz en Colombia para la justicia transicional y ha contribuido con numerosos artículos sobre filosofía del derecho, así como sobre derecho a la verdad y a la memoria. Qué interesante aprender sobre estos temas. Yo, por ejemplo, no sé mucho sobre el tema ni de filosofía, ni que existe filosofía del derecho, que vamos a aprender un montón hoy. Bienvenido, Andrés, a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por la invitación y por este proyecto, que me parece muy, muy bonito. Gracias, Andrés. Vamos a empezar con nuestra entrevista. Vamos a pasar este formato y quiero, pues, abrir la invitación para, digamos, hacerte una pregunta que suena un poco sencilla y de pronto vamos un poquito como hacia el final de tu historia y es, antes de empezar la entrevista, nos cuentes un poquito qué es eso de estudiar filosofía, porque muchos de nosotros que hemos estudiado pronto algo en el colegio, pasó la filosofía por frente a nosotros un poquito nomás y nunca pues como volvimos al tema. ¿Qué es eso de estudiar filosofía? ¿Qué temas cubre? Para que así sea la manera en que iniciemos nuestra entrevista y empecemos a contarles a todos y a todas sobre lo que va a ser este doctorado. Bueno, yo creo que una forma de introducir la filosofía es esta. La filosofía es una conversación que ha sostenido la humanidad por más de 2000 años y sobre los temas que nos importan, que son esenciales para nosotros, que son tan importantes que llevamos más de 2000 años hablando de ellos. Y sin embargo, todavía no hemos podido encontrar una respuesta y no nos hemos podido poner de acuerdo sobre cómo encontrar una respuesta a estos problemas. Entonces, problemas sobre qué es la realidad, si la realidad son solamente hechos, materia, o si la realidad también son creaciones como el espíritu, sobre la libertad, qué es la libertad, somos libres los seres humanos o no somos libres, qué es la justicia, cuáles son nuestros deberes frente a los otros seres humanos o frente a los animales, existe una obligación moral de respetar a los animales o no, qué es la verdad, qué es conocer. Todas esas son las preguntas que de hecho son preguntas que yo creo que uno tiene desde niño, pero uno nunca se dedica el tiempo como a preguntarse o a explorarlas. Entonces uno lo que hace en filosofía es explorarlas, intentar encontrar una forma para hallar una respuesta a esta pregunta y discutir y hablar con otras personas que tienen las mismas inquietudes. La filosofía propiamente es un diálogo, una forma de abordar estos problemas, es una actividad eh, y, y es una actividad que nos recuerda como nuestra infancia o esas preguntas que teníamos de niños. La filosofía, yo digo también que es una forma de estar siempre joven, porque siempre está uno pensando y haciéndose preguntas, ¿no? Qué interesante, Andrés, porque cuando te escucho como que me dan ganas de saber más, como que es casi un poco ir como al origen de lo que estamos haciendo en todos estos proyectos de Si Puedo y Devolver Conciencia, donde queremos promover el estudio, la educación. Y este casi que es la parte esencial de educarnos, es hacernos preguntas, es querer saber más, es querer entender. Por eso, incluso algo que ahorita más adelante lo voy a pedir a Andrés que nos comente, nos explique un poco más, es que un doctorado en realidad es un título en filosofía sobre un tema.
Ujú. Vamos a hablar de ese tema más adelante, cuando lleguemos al momento culminante donde Andrés llega a estudiar sus estudios doctorales. Pero por ahora, Andrés, cuéntanos un poquito, bueno, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue esa infancia, esos primeros años en tu vida? Mi historia es un poco complicada. Yo nací en Bogotá, pero mi familia toda es paisa, como se notaba por el acento. Y a los 2 años, a mi papá le nombraron profesor en la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico. Yo viví de los 2 a los 6 años en Puerto Rico. Y la verdad me acuerdo de pocas cosas, pero de las cosas que me acuerdo son como muy importantes en mi vida, como momentos muy especiales. A los 6 años nos volvimos a Medellín. Mi papá era un enamorado de la ciudad y, y ahí crecí hasta los 16 años que terminé bachillerato. Eso fue más o menos mi vida. Fue una vida que me dio algo que es como muy particular en mi vida y es que yo de cierta forma siempre fui minoría, porque en Puerto Rico yo era el colombiano, el único extranjero de mi grupo, y en Medellín yo era el rolo, porque yo había nacido en Bogotá. Entonces a mí se demoraba mucho en Medellín entenderme como paisa, y luego yo viajo, a los 16 años yo viajo a estudiar a Bogotá y era el paisa. Entonces yo en la vida siempre he sido minoría, pues cierto tipo de minorías, pero eso es algo como que me ha acompañado fuertemente desde la infancia. Qué interesante ese tema, Andrés, porque al escucharte me pongo a pensar un poco como que es la vida de muchos de nosotros cuando salimos a estudiar al exterior, pero también ocurre en nuestro propio país. Mira, yo viví un tiempo en Medellín y cuando estaba allá, no, yo era la rola, yo parece que me hubiera tatuado aquí, soy de Hmm. Bogotá, rola para todos los lados, todo el mundo, usted es diferente. Y muchas veces no nos damos cuenta es que no, la diversidad, la aceptación, pero la aceptación empieza por casa y incluir a todos los demás. Muy interesante esa vivencia que tienes, ¿no? De pronto también de sentirte diferente y de tener que acoplarte a espacios nuevos desde el principio de tu infancia, eso seguramente marcó mucho de tu vida. Y cómo este tema de estudios, estabas, no sé, estudiaste en el colegio, qué tipo de colegio era y cómo fueron esos primeros contactos con lo que estudiaste más adelante, que pues primero fue derecho antes que filosofía. Yo estoy en un colegio jesuita, en el Colegio San Ignacio de Medellín, mi bachillerato y una parte de mi colegio, de mi primaria. Yo vivo muy agradecido en parte, no del todo, pero hay una cosa, hubo dos cosas que me marcaron mucho. Una era la educación, que era educación continuada, y por educación continuada, no, educación continuada, perdón, personalizada. Por educación personalizada se entendía que uno leía y uno investigaba en lugar de estar poniéndole cuidado al profesor. O sea, que uno Okay. encontraba las respuestas uno solo. Entonces uno le daban unas guías y uno las contestaba. Y yo creo que eso me marcó mucho porque en mi forma de aprendizaje ha sido fundamentalmente yo solo. Eh, o sea, yo tengo una vocación, diría yo, por la investigación, por estar estudiando, por estar aprendiendo. Y eso en parte yo creo que lo fomentó el tipo de educación. Y la segunda, yo tuve dos profesores que yo creo que me marcaron mucho. Uno era un profesor de español que se llamaba Oscar López, que ahora está en Estados Unidos, de hecho. Hizo también un doctorado en literatura. Ya está retirado o está a punto de retirarse. Y Oscar era un profesor que como tenía una vocación a la enseñanza que para mí es muy importante y era como fomentar las preguntas que uno tenía. Entonces, era un profesor que en lugar de decirle a uno lea este libro, le daba una lista de libros y de acuerdo a las intuiciones que uno tenía o los gustos que tenía, uno terminaba leyendo la novela como que más se acoplara a los intereses de uno. Y eso es muy importante, creo yo, en la educación. Y yo creo que la educación debe partir como del mundo, del contexto, de la realidad del estudiante, de las y los estudiantes. Y eso es algo que digamos que Oscar López lo hacía muy bien en sus clases. Y también tuve un profesor de filosofía que yo creo que no era muy bueno, pero sí me permitió como conocer lo que era la filosofía. Mi primera elección no fue la filosofía, pero desde que yo estuve en el colegio yo empecé, a mí la filosofía tiene como la virtud de aquellos a los que nos gusta como de metérsenos en la piel. Y a mí se me empezó a meter a la piel ese contacto con el mundo de la filosofía, con el mundo de la filosofía clásica, se me empezó a meter en la piel en ese momento, en el colegio. Y, y eso se lo agradezco mucho a mi educación.
Mira que nosotros resaltamos muchísimo y muchos de nuestros televidentes en vivo y algunos pues que nos ven luego cuando pues que estos videos quedan disponibles, les recordamos no solamente este episodio, sino todos los que grabamos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Resaltamos el valor de los maestros y maestras, aquellos que a veces nos tocan, muchas veces es una frase, muchas veces es una clase, un momento en el que se sientan que nosotros y nos aclaran una duda, nos hacen una pregunta, volviendo a la idea de las preguntas tan poderosas que son, y cambian nuestra vida. Nos motivan a explorar algo nuevo que no habíamos visto antes. Y a veces de pronto en casa, no sé si es tu caso, Andrés, para que nos cuentes un poco, a veces la tradición, si es que tus padres ya tenían educación, pues como nos contaste, tu padre pues era profesor universitario, vienen con una idea de que, vas a estudiar esto, o te ofrezco pues la ingeniería, o te ofrezco pues la medicina, y a veces uno se le abre el mundo con una pregunta que le hace un maestro o una maestra. ¿Cómo fue ese ambiente en casa que contrastaba de pronto con ese tema que empezaste a explorar, como, o tenías apoyo en tu casa, entonces decían, no, estudia lo que quieras? ¿Qué había ahí pues en casa para digamos, fomentar ese tema de la educación en tu caso? Hubo tres cosas que fueron muy particulares en mi vida y que me hicieron como aproximarme mucho al mundo de la lectura, pues que es mi mundo. Nosotros estábamos viviendo en Medellín y mi papá se va a ir a Puerto Rico, que eso es cuando nosotros nos vamos a ir a Puerto Rico. Y esos años en que no había internet, no había, las llamadas eran carísimas, o sea, llamar por teléfono era muy caro. Entonces mi papá me escribía a mí una carta diaria. Y yo no era capaz de leerla, porque yo era muy niño, tenía 2 años. Entonces yo empecé a presionar a mi mamá, enséñame a leer, de modo tal que yo a los 3 años y medio ya leía. Entonces, como que leer siempre fue una parte esencial de mi vida, de mi relación con el mundo, y yo me la pasé toda la vida leyendo, pues esa ha sido mi obsesión. Y mi mamá me lo fomentó, o sea, mi mamá en esa época no era muy lectora, ya lo es. De hecho, mi mamá está ahora en un club de lectura en la Biblioteca Pública Piloto y ella le dice a las amigas, a mí el que me enseñó a leer fue mi hijo, pues sale a entusiasmarse por la lectura. Ella pues es enfermera y era profesora de enfermería de la Antioquia, o sea, pero era un mundo de otro tipo de lectura, pues de otro tipo de academia. Y mi mamá me lo apoyaba, mi mamá decía, este muchacho le gusta leer. Y mi papá tenía una cosa que era muy bella y es que mi papá le encantaba, mi papá enseñaba con la seducción, o sea, con el encanto. Y mi papá le mostraba a uno como lo bello que había detrás de ese mundo de las palabras. Y eso me hacía a mí como no solo interesarme, digamos que por la lectura de literatura y demás, o filosofía, sino también como de la ciencia, como por enamorarme, por explorar ese mundo que estaba al frente mío y que uno cuando es niño lo está viendo. Y eso era muy de mi papá. Yo creo que mi papá me decía, mi mamá era muy estricta con las notas. Mi papá me decía, a mí no me importa la nota, ¿usted qué aprendió? ¿Y qué disfrutó aprendiendo? Mi papá me hacía esas preguntas. Y para mí eso ha sido esencial. Yo creo que la seducción es esencial en el proceso de aprendizaje y en el proceso de enseñanza. O sea, seducción enseñando es que el aprendizaje es algo agradable, es algo bueno. Uno de niño le explica. Yo recuerdo de niño aprendiendo por qué llovía, cómo era ese proceso de formar la lluvia. Y yo recuerdo diciendo, uy, esto es genial. Esa curiosidad, ese interés, esa pasión, esa la tienen los niños. Y ese como recordar eso, vivir eso era muy de mi papá. Mi papá eso lo exploraba, lo llevaba al límite. Y yo pienso que eso ha sido esencial en toda mi formación académica, en todo lo que yo soy como profesor. Y diría aún más en todo lo que yo quiero ser. Yo no quiero que mis alumnos aprendan lo que yo enseño. Yo quiero que mis alumnos se entusiasmen por lo que yo enseño, al menos una parte en algo de lo que yo estoy entusiasmado. Porque si ellos tienen ese entusiasmo en ellos mismos, ellos ya no me necesitan. Y uno educa al estudiante para que no lo necesite a uno, para que él por sí mismo pueda empezar a buscar esas respuestas, o ella por sí misma. No, mejor dicho, ¿qué no puedo rescatar de esta conversación, Andrés, tan maravillosa? Y agradecerle a tu padre que nos ha dejado como esa herencia en estas palabras, porque realmente es especial, como tú dices, no solamente enseñar un concepto, sino las ganas de aprender. Y es que educarse, que es un mensaje que damos mucho en nuestros programas, no es algo
que se detiene, es un proceso constante, dinámico, que no solamente ocurre en la universidad, no solamente ocurre en el colegio, depende de nosotros. Nosotros le decimos mucho a nuestros jóvenes en Colombia en estos programas y es que podemos sentarnos a esperar que nos llegue la beca, que vengan y nos lleven nuestros papás a la universidad, que pues esperar que cuál es la oportunidad que nos van a entregar en la mano, pero tenemos que estar empoderados para ir a buscar las oportunidades, pero no solamente las oportunidades, sino esas ganas de adquirir conocimiento. Y me encanta eso que tú dices, es que tú eres una persona que se preparó para estudiar por sí mismo, la exploración ha sido propia, inspirada en tus padres, y esa historia de que aprendiste a leer a los 3 años y medio me ha dejado impactadísima porque soy fanática de la lectura, la literatura infantil, y pues le digo, los niños pueden aprender a una edad tan temprana. A veces nuestras mentes adultas como que tan sesgadas piensan, no, mi hijo, ¿qué va a poder aprender? Eso aprender 2 idiomas es muy difícil, eso leer temprano, eso hacer esa tarea, pero a veces esos bloques ya los traemos nosotros. Entonces, qué bonita esa oportunidad de abrírsela no solo a los niños, sino a todos y a todas que podemos aprender muchas cosas. Entonces, casi que, mejor dicho, resumimos unos grandes aprendizajes en estos 3 minutos de conversación. Pero me gustaría, bueno, seguir adelante con esta historia tuya, Andrés, de tanto interés por el conocimiento, por la educación. Estuviste rodeado de historias muy inspiradoras para educarte, tu familia muy importante en esto, y eso también es de resaltar en nuestros televidentes y la audiencia es, si ustedes son padres y madres, el rol que ustedes tienen en brindarles oportunidad a sus hijos y a sus hijas de que puedan estudiar, que se motiven desde el día uno. No es forzarlos, no es que la nota, sino es que se enamoren de la educación. Eso es parte fundamental de todos estos procesos. Entonces me imagino que estabas en el colegio. ¿Cómo eras tú de estudiante en el bachillerato? ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a identificar, bueno, yo estoy aquí, tengo todo esto que me rodea, esta educación, pero yo realmente qué es lo que quiero hacer más adelante con mi vida? Entonces, ¿cómo era esa vida tuya en el colegio y cómo identificaste que era por donde te ibas a empezar a meter en tu carrera profesional? A ver, yo fui un estudiante, yo siempre he dicho que yo era el más malo de los buenos estudiantes, o sea, los que consideran buenos era el más malo o el bueno de los malos, pues como lo quiera mirar uno. Yo tenía un problema y es que yo tenía dos problemas, y uno es que soy muy despistado, entonces yo recuerdo que una vez yo contesté en un examen y me fue mal porque contesté todas las respuestas en el lugar donde no era. Y entonces, pues bueno. Y la otra cosa, pero para mí me iba bien, pues yo nunca perdí una materia en el colegio, nunca, digamos que tenía un promedio de 8, más o menos, 8 algo, me iba bien. Era una época muy difícil en Colombia. Bueno, Colombia siempre está en una época difícil, pero en esa particularmente difícil, porque eran los años 80, era la guerra contra el narcotráfico, que pues a mí me tocó oír en la radio la muerte de Pizarro, de Galán, de Pardo Leal, y era una época, yo recuerdo más o menos que eso lo leí yo alguna vez. El número de la violencia muchas veces se mide por el número de muertos por cada 100.000 habitantes, y en esa época, en un año, y en esa época en Medellín eran alrededor de 300. Ahora estamos, creo que en 50, por ahí. Entonces, pues 6 veces más muertos. O sea, era una época muy dura. Entonces, un poco como mi formación era en reacción también a ese mundo que me rodeaba. O sea, mi sueño era como era mi primera inclinación a la vida académica fue nunca pensando en mí, que eso es algo que yo ahora en esta edad yo me pregunto. O sea, yo lo que estaba pensando era en mi país. Yo decía, yo tengo que estudiar algo que ayude a este país a salir de esta cosa tan horrible que estamos viviendo, que me afectaba porque yo tuve muchos padres de compañeros que asesinaron, tuve unos amigos que mataron. Hay una matanza, una masacre que es muy famosa en Medellín, que es la masacre de Oporto. Estaban unos jóvenes en una discoteca que se llamaba Oporto y entraron después de las 9 de la noche y mataron a todos los que estaban ahí. Ahí se murió un compañero mío del colegio, que era el hijo de una amiga de mi mamá, o sea, era como por lado y lado el que yo lo conocía, o un ex compañero de colegio que lo habían echado de mi colegio, pero era amigo mío, de apellido Bernal. Entonces, pues, una secretaria del colegio murió en una bala perdida. O sea, era una época, un contexto muy complicado, y mi reacción de estudio es, yo algo tengo que hacer en mi vida para que esta sociedad no sea tan horrible como la... O sea, yo no quiero que los demás vivan lo que yo estoy viviendo siendo joven en Medellín en esta época. Claro. Esa fue mi reacción, como mi primera reacción.
Bueno, y entonces, ahí, entonces, ¿cómo decidiste estudiar Derecho? Además veo que estudiaste en Bogotá. Inmediatamente que terminaste el colegio, te metiste ahí. ¿Cómo fue ese proceso de, además, lo que veo, bueno, tuviste que cambiar de ciudad, me imagino. ¿Cómo fue esa transición, ese proceso de entrar a estudiar Derecho? Fue muy duro en todo aspecto. Yo creo que la época es más como a nivel, fue muy complicado. A ver, yo quería estudiar Derecho en Bogotá, en parte porque yo aspiraba a tener como algún contacto con la política. Y por eso escogí el Rosario, porque Colombia acaba de crear la Constitución del 91 y la Constitución del 91 empezó en la Universidad del Rosario. Fue una idea de unos jóvenes estudiantes del Rosario y luego se volvió más grande y metieron a la Javeriana y demás, pero la historia de la Constitución del 91, de otras cosas, es últimamente lo han contado de forma que no es, pues, que no fue como pasó. A Galán lo asesinan y después del asesinato de Galán empiezan a haber unas marchas y unas reuniones en las universidades a ver qué se puede hacer. Y en una reunión en la Universidad del Rosario empiezan a pensar, bueno, habrá que cambiar la Constitución. Entonces los jóvenes empiezan a presionar eso, crean una papeleta, que en esa época se votaba con papeletas, y presionan al gobierno para que cuenten esa papeleta. Y al final eso pues va desencadenando, se lo apropian unos políticos y eso genera la Constitución del 91. Entonces yo pensaba, yo quiero estar en la mitad de ese proceso. O sea, eso nació de ahí, yo quiero estar ahí. Eso era como mi anhelo de estudiar en el Rosario. Y para mí fue un cambio muy duro. En primer lugar, porque en esa época yo creo que las universidades en Colombia han cambiado muy positivamente. En esa época el cambio del colegio a la universidad era muy drástico, porque en los colegios en Colombia, en gran parte de los colegios hay una reflexión pedagógica que en las universidades no había. Los profesores de la universidad era gente pues que más o menos le iba bien y entonces los ponían a enseñar. Y en esa época casi todos los profesores de las universidades eran de cátedra, ni siquiera eran de tiempo completo. Entonces yo muchas veces tenía profesores que en el semestre faltaban unas 8 o 9 veces. Y eso a mí me parecía horrible, pues que uno ahí perdiendo el tiempo. Y era una de las universidades más prestigiosas del país. De hecho, en esa época eso ya no es así. Mis profesores enseñaban en varias universidades. A mí, por ejemplo, me dio Cancino, que era el abogado de Samper, el papá, que era profesor del externado, era profesor de la Javeriana, Vladimiro Naranjo, igual, era de muchas universidades, pues. Y, y era un método pedagógico muy distinto al de mi colegio. Era el profesor iba, leía muchas veces sus notas, uno copiaba y las preguntas eran pura memoria. Entonces yo pasé como de un mundo de investigar, que era mi educación del colegio, a un mundo de memorizar y repetir. O sea, no en todos, pero sí en la gran mayoría. Entonces para mí fue un cambio muy duro y el cambio de Ciudad de Medellín a Bogotá también fue muy duro. Me imagino. Eh, Porque uno se desubica, o sea, uno tiene un contexto de amigos, de relaciones personales y llega a un sitio donde uno está solo. Y está solo en una ciudad las ciudades colombianas son muy fuertes, son muy agresivas. Pues. Y entonces defiéndase usted solo con 16 años. Yo me fui a ir a Bogotá con 16 años. Y yo no entendía como las dinámicas de Bogotá, a pesar de haber nacido en Bogotá, yo no las entendía, como las dinámicas de amistad, las dinámicas de relacionarse con la gente, y a mí me costó mucho. Los primeros semestres míos en Bogotá fueron eh, muy oscuros, fueron muy oscuros, hasta que yo como que aprendí, como que me sobrepuse a eso y empecé a entender las cosas de una forma mejor y bueno, pero mi inicio en Bogotá no fue agradable. Eh, es, pero aún así, hay una cosa interesante. Yo pienso que que eso es algo que yo empecé a hacer sin saber por qué y me ayudó mucho. Yo, me, yo, además de eso, que yo vivía solo en Bogotá, yo andaba con muy poco dinero porque mis papás no me podían enviar mucho dinero a Bogotá. Yo andaba solo sin dinero en una ciudad dura. Pero Bogotá tiene como muchas oportunidades de crecer uno como persona que son gratis. Entonces yo me volví asiduo visitante de la Luis Ángel Arango. Ahora, esto es una época en que no había internet, que eso también añade cosas. Y yo, mucho de lo que yo leí en la vida lo leí en la Luis Ángel Arango. Yo me iba para allá a leer hasta que cerraran. En esa época la Luis Ángel no prestaba libros. Y a los conciertos, porque ya había conciertos, exhibiciones de arte. Y yo me conocí todos los museos de la Candelaria de Bogotá, que son muchos,
el militar, el colonial, todo eso, el del oro, el colonial, el de no sé qué, todos El me los iba. Museo Nacional. Todo eso yo iba y me los caminaba y me pasaba solo porque yo no tenía amigos. O sea, yo estaba en una ciudad apenas conociéndola. Yo decía, pues yo voy a disfrutar y a mí me gusta el arte, me gusta el conocimiento, aquí estoy bien. Y eso me generó algo que yo creo que es muy importante en la vida, que es como un espacio para mí donde yo me reencuentro y disfruto vivir. Y eso se lo debo a Bogotá, eso se lo debo a esos museos, a la Luis Ángel Arango. Yo soy un enamorado de las bibliotecas, incluso Ah, ahora en épocas de internet, porque son unos espacios de cultura compartida y eso lo necesitamos como seres humanos. Y ya después fui conociendo gente y eso pues fui cambiando, pero al principio de mi vida en Bogotá, mi espacio de alegría era las ofertas de arte o gratis o muy baratas que ofrecía la ciudad, especialmente en la Candelaria. no, eso que, bueno, yo también que fui habitante de la Candelaria, estudiando ahí al lado tuyo, en los Andes, y pues también un ratón de biblioteca. Para mí la biblioteca siempre fue como un lugar de escape, de como sentirme segura. Y el acceso a libros como tan variados, que esa es una invitación que les dejamos también, yo creo que aquí colectiva de, ustedes han visitado la biblioteca, vayan, visiten las bibliotecas son unos recursos tan valiosos, no todo tiene que estar ahí en Google, no todo tiene que estar ahí inmediato, dediquémosle un ratico a aprender, a coger un libro, a disfrutarlo, ahí es donde empezamos a aprender y enamorarnos de la educación nuevamente. Gracias por compartirnos esta historia de Bogotá. Algún día que tengamos más tiempo, yo te cuento cómo fue mi historia en Medellín. No fue tan diferente a la que tú, ese choque cultural que viviste y lo vivimos. Cambiando dentro de nuestro mismo país, cambiando de ciudad, llegamos a otro sitio y somos diferentes, no encajamos, no sabemos cómo es la dinámica, pero lograste sobrevivir de alguna manera. Me imagino que pasaste tus momentos difíciles, pero económicos, de ajuste cultural, personal. Y de ahí para adelante, bueno, ¿cómo fue ese cierre del tema digamos, de la carrera? Y empecemos a explorar todo el tema de tus posgrados y es cómo te empiezas a conectar, ahora sí, con ese tema de filosofía, porque tú primero, antes que estudiar el doctorado, estudiaste una maestría. ¿Cómo fue esa primera conexión? ¿De dónde empezó esa idea de conectar estos dos temas? Son muchas cosas, o sea, digamos que esa fue una decisión, fue un mar al que llegaron muchos ríos. Un río fue un profesor de filosofía del derecho que se llamaba Francisco José Herrera Jaramillo, que era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, murió en un accidente de tránsito a los 42 años, mientras me dirigía a mi tesis de pregrado. No, Pero siempre como que él tenía una pasión muy grande hacia la filosofía, sobre todo a los clásicos, Aristóteles, que de hecho yo no trabajo en esos temas, pero me encantaban, pues sí, de hecho me encanta, lo que pasa es que uno la vida lo va llevando a otros temas. Y yo decía, yo recuerdo que yo estudiaba eso y yo decía, esto sí me gusta, lo otro no, esto sí me gusta, como había una cosa. La otra cosa que pasó, entonces yo empecé a trabajar con él de monitor y bueno, él se muere y bueno, pasaron otras dos cosas. Yo empecé a trabajar bueno, antes de eso hay un momento en mi vida que es muy claro, que es muy fuerte. Estábamos en una clase de contratos bancarios y estábamos discutiendo el contrato de fiducia, pero no me acuerdo, bancaria, pero no me acuerdo más. Y yo recuerdo que el profesor tenía una teoría y dos compañeros tenían otra y estaban en una especie como de discusión muy amigable. Y yo recuerdo que yo pregunté algo como ¿qué es lo justo ahí? O sea, no cómo interpretar la norma como tal, sino qué es lo justo. O sea, y la respuesta de los tres es, bueno, eso no importa. Y yo en ese momento dije, no, 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 yo no soy capaz de ver el mundo solamente detrás de las normas. Yo no sirvo para esto. O sea, ahí hay un momento que es clave como en mi vivencia. Bueno, yo termino Derecho y empiezo a trabajar en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en pleno Derecho Internacional Humanitario, de las épocas más duras de Colombia, o sea, el conflicto armado más fuerte. Y fue una cosa muy dura, o sea, uno experimenta momentos muy complicados. No directamente porque mi trabajo era de oficina, pero sí de reportes de cosas que van pasando y van pasando y van pasando. Y yo hay un momento en que dije, esto no es lo mío es la filosofía. Y en ese momento, precisamente en ese momento, el decano de la Facultad de Jurisprudencia del Rosario
eh, le había gustado mucho mi tesis de maestría que era sobre un tema de filosofía del derecho y me dice, mire, estamos con varios problemas de profesores de filosofía del derecho porque se murió el profesor, pues su director de tesis, o una profesora que era muy importante acá y enseñaba la materia, se fue a hacer un doctorado también con Fulbright a Estados Unidos, y hay un profesor que se enfermó, que lo reemplazamos y tuvo un problema mental, lo tuvieron que hospitalizar, nos podrías ayudar con unas clases, y yo dije, listo, entonces yo empecé a enseñar y filosofía del derecho. Pero tengo una pregunta en la mitad, Andrés. ¿Tú estabas haciendo una maestría en el No, Rosario? todavía no. No, yo ya me había graduado de Derecho, no había empezado la maestría, yo trabajaba en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ok, pero la tesis que leyó fue tu tesis de pregrado. Es que De dijiste que era pregrado, la tesis de. Ok, dijiste tesis de de maestría. pregrado. Listo, Pasa que mi perfecto. tesis de pregrado tenía una cosa, yo mi tesis de pregrado no la publicaría, de hecho no la lean, pero, pero mi tesis de pregrado tiene una cosa que es original, y es que mi tesis de pregrado es sobre la eutanasia, y entonces lo original de la tesis es que yo todas las normas las interpretaba como de 4 o 5 métodos de interpretación diferentes. Entonces, como que ahí hay una inquietud por cómo se lee un texto jurídico que uno no ve muy a menudo. Y más en esa época, digamos que hoy en día la reflexión es aumentado. Pues. Bueno, la historia es que yo estoy trabajando en el 6CR y el decano por una emergencia me dice, venga, enséñeme una clase que es que no tengo a quién decirle. Pues, y entonces, porque yo había sido monitor, la tesis de él le había gustado mucho, como que el decano sabía, sabe. Yo pienso enseñar. Y hay una coyuntura ahí, es que en Colombia las universidades de Derecho eran por años y era un currículum definido, o sea, uno no escogía materias. Y eso cambia con la Constitución del 91 y entonces las universidades para la época 97, 98 ya están creando sus propios currículos. Entonces se necesitaba como una persona experta en esos cambios que le contara a los jóvenes esa historia. Entonces el decano me dice, mire, yo le ofrezco medio tiempo y usted trabaja aquí, enseña su clase, le explica a los jóvenes y por la tarde estudia. Y dije, una. Entonces yo dije, ¿qué va a estudiar? Lo que yo quiero. Voy a hacer una maestría. Entonces yo empecé a hacer una maestría de filosofía en la Javeriana. Terminé las clases, pero no pude terminar la tesis porque yo aplico para la beca Fulbright. Que dije, yo me quiero ir a a estudiar en Estados Unidos. Y me la gano antes de terminar las clases. Entonces yo logro terminar las clases, pero ya me voy a Estados Unidos y no tengo tiempo de terminar mi tesis en la Javeriana, pero yo completo todos los estudios para hacer una tesis de filosofía en la Javeriana. Y yo trabajaba por la mañana en el Rosario y por la tarde estudiaba la maestría de filosofía. Mira, qué interesante. Pues varias cosas para rescatar ahí, ¿no? Pues que, bueno, igual que a mí a todos de nosotros nos tocó también estudiar y trabajar. Yo también estudiaba y trabajaba en la universidad. Pero no, ese mundo universitario de darse la oportunidad de trabajar en la universidad te empieza, no sé si fue tu caso, Andrés, como a empapar, como que te contactas con personas que han estudiado, se te abre un mundo nuevo que no solo voy, estudio, termino la clase, voy para la casa, voy para las fiestas, si es que a veces voy a la clase. La universidad es un mundo entero, es un universo de contactos también muy importante, no solamente para conseguir trabajo, sino para darse cuenta de opciones que existen. ¿Cómo te enteraste en este mundo de que voy enseñando, voy estudiando la maestría en la Javeriana, entraste a otra entidad, a otra institución universitaria? De este tema de las becas de Fulbright, ¿cómo fue esa aproximación? Porque esto es un tema muy importante de este programa y es contarle a nuestro público cómo lograr cumplir esos sueños de manera práctica, ¿cierto? ¿Cómo logré empezar esos pasos? Yo quería irme a estudiar a Estados Unidos, y eso es algo raro porque en Europa está la hora en que no sé. Pues yo tenía, como decía, quizás porque mi hermano ya se había ido a estudiar, a hacer un doctorado en Estados Unidos con una beca, si no, no me acuerdo bien, la verdad. Entonces yo empecé ¿En qué doctorado tu hermano? en química, ingeniería química, Ok. que son totalmente distintos, pero bueno, entonces yo dije, no, yo me voy, yo tenía muchas ganas. Entonces yo empecé a buscar, en esa época la internet apenas estaba empezando y era muy lenta. Entonces a mí me desesperaba. Entonces yo me fui, había varios como oficinas, la universidad tenía una oficina que la llamaba la Cancillería, creo que era, me acuerdo. Y yo me fui a buscar cuánto había, hasta que salió la oportunidad de la Fulbright. Y yo me presenté, que era como lo mejor, había dos opciones, una en España, pero yo no quería.
yo no quería, y pues sí quería, pues, porque ¿quién no quiere ir al exterior, cierto? Pero quería más la de Estados Unidos. Y yo me presenté muy confiado de que me iban a dar la beca, porque mi promedio era muy bueno en la universidad. En la universidad yo fui mucho mejor estudiante que en el colegio. Era profesor, ya estaba empezando a publicar cosas. Y dije, no, a mí me la dan. Yo me presenté a la Fulbright con José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Duque y ahora es el rector de una universidad en Antioquia. Ay, no me acuerdo cuál es. Bueno, el cuento es que no nos la dieron ni a él ni a mí. Y ¿Cómo? porque yo me preparé para todas las preguntas, menos una, ¿en qué universidad quiere usted estudiar? Y cuando me hicieron esa, yo miércoles, ¿yo qué contesto? Y como que yo no tenía claro como... Y entonces, no, yo recuerdo que yo dije, no, esto no me la van a volver a dar. Yo me pegué una deprimida muy fuerte. Y, y bueno, yo seguía trabajando en el Rosario, estaba haciendo la maestría en la Javeriana y seguí pues como trabajando. Una de las cosas que mencionas es esto. El mundo académico es muy complicado, o sea, el mundo académico hay muchas cosas. Y yo estaba luchando para dedicarme más a la investigación que a la parte como burocrática. Porque cuando uno llega a una universidad lo meten en un montón de comités y de cosas así, como que eso es parte pues del trabajo, pero no era lo que a mí me llenaba. Me pusieron de secretario académico. Esa es una historia larguísima que algún día contaré, porque es una historia muy complicada. Y yo le dije al rector de la época que se llamaba Salá, Guillermo Salá Zuleta, yo le dije, mire, una emergencia me tuvieron que meter ahí. O sea, y era un trabajo muy duro, muy, muy duro. Yo llegaba a la universidad a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche, todos los días. Del centro, además. Del centro, sí. Entonces yo le dije, Sala, yo esto se lo acepto por 6 meses porque es una emergencia. Luego me pone solo a investigar. Y Sala me dijo, listo, hágale. Entonces, eso pasa después de que me niegan a mí a Fulbright. Apenas me nombran investigador, yo se la meto toda a irme. Y en la O segunda sea, entrevista, vuelves a aplicar a la sí, beca vuelvo a Fulbright. aplicar. No, en la segunda vez volvemos a aplicar también José Manuel Restrepo, los dos. Y ya no la ganamos los dos. Y ya yo me fui con él. Él es mayor que yo, pues, pero aplicó más o menos en la época mía. Pues, más o menos no, en el mismo tiempo y nos fuimos. Porque te pauso aquí un segundo porque me parece muy interesante, algo que no es la primera vez que escuchamos digamos, como este consejo o esta vivencia en nuestros programas y es, muchas veces nos damos ya de baja la primera vez, lo intenté, no pude, obviamente es un tema que le afecta a uno el ego, uno pues se cree inteligente y va y se enfrenta con que lo rechazan, con que no lo puede, pero volver a intentar, eso es un tema muy interesante porque a veces pensamos que no, ya definitivamente él no es para siempre y que de pronto soy yo el problema. Pero ¿cómo ganaste otra vez esas ganas de, bueno, me lo voy a medir a este tema? ¿Era porque tenías muchas ganas de irte? Sí. ¿Sentiste que de pronto esa primera vez me suena a mí escuchándote? Como que aprendiste del proceso, ya sabías cómo prepararte mejor. ¿Sentiste que esa segunda vez pues como que fuiste más firme con tu propuesta? Sí, me preparé mejor, me preparé mejor. Yo pienso que en la vida gran parte del éxito personal es aprender del rechazo, pues o sea, tener una tolerancia muy fuerte al rechazo, porque es que en la vida la mayoría de las veces le dicen a uno que no. O sea, y uno entonces insiste hasta que le sale, pues. O sea, yo en ese poquito leía yo la biografía hay un poeta estadounidense ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Y él era, ahorita me acuerdo, él trabajaba en el correo. Y es más, tengo el libro de él acá, aquí en la oficina, aquí al lado, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, y entonces él enviaba escritos y nadie nunca le publicaba, nadie prestaba atención. Hasta que ya de edad, a los 50 de algo, le encuentran, alguien le encuentra, lo promociona y él muere muy famoso. Mira. Entonces yo pienso que la vida, gran parte es eso, o sea, es muy probable, es probable que la primera vez nos digan en la beca que sí, pero es probable que no. Y la otra cosa, uno también debe pensar, aun cuando le digan que sí, uno debe pensar si esa es mi opción, si eso es lo que yo debía haber hecho, si ese es el camino que yo quiero.
y luchar, o sea, y no tener miedo de pedir, no tener miedo de hablar, no tener miedo de preguntar, no tener miedo de pedir ayudas. En el proceso de conseguir una beca hay un mundo de ayudas que uno tiene que pedir, que la carta de recomendación, que, que llenar el formato en inglés, entonces si uno no habla perfectamente el idioma, entonces uno necesita alguien que se lo revise, que se lo corrija, que lo prepare a uno para la entrevista. Yo cuando, eso es uno tiene que aprender a ser humilde para poder lograr lo que quiere. Yo recuerdo cuando yo empecé a buscar trabajo en Estados Unidos, la primera entrevista yo no me preparé, yo dije, no, pues yo le caigo bien a la gente, a mí me va a ir bien. Y me fue muy mal. Entonces yo empecé a pedir ayuda y la segunda vez tampoco me dieron el trabajo, pero me fue un poco mejor. La tercera vez yo hice simulacros de entrevista como con 6 o 7 amigos, cada una distinta. Yo le decía, hombre, tengo una entrevista, entréneme, y le mandaba las preguntas. Unos amigos se lo tomaban muy en serio y me ayudaron mucho, otros no tanto, pero el escucharme a mí mismo me mostraba como camino sobre cómo puedo yo mejorar. Claro. Sin esa como pregunte ayuda, busque ayuda, sea inquieto, no le dé miedo pedir una ayuda, así le diga que no. Es esencial si uno quiere continuar en la vida académica. Sin eso no avanza uno. Y eso es algo que no le enseñan a uno, pero eso No es se, no se lo fundamental. enseñan a uno, Andrés, y lo que tú dices, de golpear la puerta, de volver y preguntar, de pedir ayuda. Tener humildad es muy importante porque igual la vida a uno le va dando su humildad de alguna forma. Yo siempre digo, ¿no? Cuando esas puertas que se cierran, mira nomás, por ejemplo, aquí, mira, en Sí Puedo, que ustedes me ven aquí haciendo estas entrevistas, a veces dicen, pues aquí la gente llega amablemente, todos le colaboran a Carolina y a Francisco cuando está aquí entrevistando, todo el equipo. Pero fíjense que a veces yo también golpeo por ahí de cada 10 o 20 puertas, a veces se me abre una. De 20 personas que contacto, una persona me dice, listo. Y a veces es duro al principio, no, uy, ¿cómo así? Yo pensé que todo el mundo iba aquí a correr, a ayudarme con este proyecto. Realmente el rechazo está en todas las esquinas y uno le toca realmente tener mucha humildad y decir, bueno, me toca esperar a que alguien me escuche, me abra la puerta, me colabore. Y personalmente, gracias Andrés por estar aquí, pero realmente tenemos que prepararnos un poquito más para eso, llegar como, no con la, como que vaya a romper barreras solamente porque soy muy pilo, de pronto me fue bien en el colegio, como me fue en el colegio, ya con eso tengo. Todos los días uno casi que empieza con algo que usan mucho en Amazon, trayendo un ejemplo aquí de una compañía. El edificio de la sede principal de Amazon, ellos lo llaman el día 1. Para ellos la filosofía es todos los días es el día 1. Todos los días empezamos. Y lo que hicimos hasta acá, pues sí es muy chévere, pero empecemos con humildad, que hoy empezamos de nuevo. Entonces me parece muy bonito como traer este caso que cuentas tú, Andrés, e ir conectando. Entonces tú aplicaste a la beca de maestría con la Fulbright. Apliqué la beca de maestría en la Fulbright. Y bueno, ¿qué te fuiste a hacer? Digamos, me gustaría preguntarte dos cosas ahí. Una cosa que mencionaste es un poquito el tema del idioma, porque ese es un reto. No sé qué tan bien estabas en inglés, cómo fue tu vivencia con el tema del idioma. Y segundo, pues, ¿cómo fue, a qué universidad llegaste? ¿Cómo fue esa selección de la universidad? Bueno, yo me fui con un nivel de idioma, yo había terminado todos los cursos del Colombo americano y había hecho cursos avanzados y había estudiado 2 meses en Washington. Ok. Pero aún así, pues el inglés de uno, o sea, yo no estudié en un colegio bilingüe y lo había aprendido ya adulto, pues ya mayor. Entonces hay varias cosas. Uno, es un nivel que yo iba con mucho miedo. Yo recuerdo que yo pensaba, voy a comprar una grabadora porque seguro que yo no les voy a entender. Pero no, las clases yo las entendía casi todo. Obviamente había cositas que no. Mi problema para hablar era, en relación al lenguaje, era escribirlo. Cosa que todavía me cuesta. No tanto escribirlo, sino escribirlo sin errores. Pero uno como que va aprendiendo poco a poco y esos miedos los va, y hoy hay muchas herramientas que le ayudan a uno como a superar eso. Bueno, yo me fui a Binghamton por varias razones. Una es que en Binghamton había un programa, bueno, que se llama SPELL, que es Sociology, Philosophy, Ethics and Law. O sea, era un programa en filosofía, pero como con una filosofía muy cercana a los temas que a mí me interesaban. Y tenía unos amigos que habían estado allá y había un profesor que quería, que entre otras cosas es típico, cosas que le pasan a uno. Había un profesor con el que yo quería trabajar
porque pues era como el más famoso en filosofía del derecho de la escuela. Y apenas llegué, se fue a hacer una pasantía en una universidad en Inglaterra, ya ni me acuerdo cuál. Entonces, pues bueno, pero igual terminó siendo mi director de tesis y también se murió mientras hacía mi tesis. No, En, pero en, pues, le dio un cáncer de pulmón y lo murió en 6 meses. qué pesar, hombre. Pero bueno, ese fue, yo terminé allí en la Universidad de Binghamton, ahí fue donde hice mi maestría, yo empecé haciendo la maestría. En la maestría te tocó hacer tesis. Sí, me tocó hacer una tesis y presentar un examen y bueno, y a mí me fue muy bien en la maestría y por eso me ofrecieron continuar con el doctorado. Entonces yo hice el doctorado becado por la Bueno, Universidad de Binghamton. cuéntanos un poco de qué se trata una maestría en lo que tú hiciste. Imagínate, nosotros los más ignorantes, nosotros no conocemos nada en tu campo, como es al menos mi caso. ¿Qué se ve en maestrías como la tuya? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Qué tipo de clases ves? Y nos cuentas que tiene tesis. Por ejemplo, yo he tomado 3 maestrías y dos de ellas no requerían una tesis. Entonces, por ejemplo, es muy interesante saber cómo de tu lado, de qué se trataba una tesis, cuáles eran los requisitos también de esa maestría. Bueno, una maestría en filosofía generalmente uno tiene que tomar clases como los sistemas filosóficos más dominantes, filosofía continental y filosofía analítica, que son como dos formas de entender la filosofía diferentes. Generalmente filosofía también clásica, pues griega, o sea, Platón, Aristóteles, algún curso de filosofía estadounidense, pues porque estudiamos acá. Y los otros son electivas. Bueno, la tesis de maestría es menos profunda que en el doctorado. La tesis de maestría es un poco, uno generalmente las maestrías tiene que hacer dos cosas. Uno, un examen donde le dan una serie larga y compleja de libros que uno tiene que leer y le van haciendo como preguntas a ver si que es un examen como especie final. Y una tesis en la cual uno intenta responder a una pregunta que uno se hace. Eh, en el doctorado la idea es que uno avanza el conocimiento, o sea, que uno responde la pregunta de una forma que nunca se ha contestado, pues como que uno está avanzando el conocimiento de la humanidad. La maestría no, la maestría es como más, yo conozco lo que se ha respuesto y sugiero esta posibilidad de respuesta, por lo menos en filosofía. Yo hice mi tesis sobre la relación entre el derecho y la moral, que he hecho mi maestría y doctorado, y, y me tocó defenderlo, duró 4 horas mi defensa. Duró más mi defensa de maestría que doctorado. Wow. Y todavía me acuerdo con cansancio. Fue muy dura, pero, pero estuvo muy interesante. Sí. No, más o menos esa es la estructura de la maestría en filosofía en Estados Unidos. Obviamente eso varía mucho de acuerdo al programa, porque hay programas que se orientan más a filosofía continental y otros que se orientan más a filosofía analítica, y eso cambia en los requisitos. Generalmente le piden a uno también otro idioma, o sea, no solo español e inglés, sino otro. En filosofía es muy importante. Yo tuve que pasar un examen de escrito en portugués. No era un conocimiento muy profundo, sino pues por lo menos ser capaz de entender una lectura. Uno escogía el idioma. Y en lógica, en muchas universidades, sobre todo las que tienden a la filosofía analítica, hacen un examen de lógica. Yo nunca había estudiado en Colombia lógica y yo sabía que tenía que pasar ese examen. Entonces le dije a un profesor que enseñaba en pregrado que me dejara entrar a las clases de pregrado. Y yo tomé las clases con los alumnos normalmente y pasé el examen sin ningún problema. Y sí, es otro de los requisitos que había. Y me gustó mucho. Me gustó mucho estudiar lógica. Pues cuéntanos un poco sobre este tema de la filosofía. Te escucho filosofía continental y ¿cómo son esas dos diferencias? ¿Cuál es la diferencia principal entre esas dos ramas de la filosofía que nos mencionas? Bueno, son como diferencias de estilo. La filosofía analítica intenta responder un problema sin acudir a la historia. O sea, es un poco la filosofía analítica lo que busca es como cuáles son los argumentos lógicos que pueden responder a un problema específico, y tiene una preponderancia por el estudio del lenguaje. Bueno, tanto que la filosofía continental tiene más una historia, tiene más una interpretación histórica del problema y es menos apegada, digamos, que a un estudio de la lógica o del lenguaje. Entonces, en la filosofía analítica, digamos que el padre es, pues, o como, no el padre, que no es el fundador, pero como la figura más representativa es Wittgenstein.
en la Continental. Está Foucault, Derrida. Bueno, uno cuando lee textos de filosofía, los profesores de filosofía analítica tienden a poner varias páginas. O sea, una clase de filosofía analítica te pueden poner 50, 40, 30 páginas. En uno de filosofía continental, generalmente, eso también varía, pero realmente te ponen 5 o 10 páginas, pero te las lees mucho, o sea, con mucha profundidad. Y generalmente eso también varía mucho, pero muchas veces vos puedes dedicarte en filosofía continental para leer un texto, por ejemplo, de Foucault, pues te vas a Marx, pues te vas a pues haces como una historia genealógica no lo expresé bien, como una historia de cómo llegó el pensamiento a esa reflexión. Okay. Filosofía analítica no. Filosofía continental hay mucho la pregunta de qué quiso decir el autor, de cómo interpretar eso. En la filosofía analítica no, en la filosofía analítica yo puedo estar malinterpretando a este autor, a mí no me importa, puedo estar diciendo algo que ni siquiera al autor se le ocurrió, pero esa lectura que yo hago me sirve para responder este problema, luego es adecuada. Qué interesante. Muy, mejor dicho, podemos quedarnos aquí hablando del tema pues toda la tarde. Son temas nuevos para personas como yo que no estamos pues en contacto y asumimos, que es uno de los paradigmas y de las cosas que queremos romper, es que tuvimos una experiencia de la filosofía muy cortica, de pronto leímos un libro de Platón en el colegio y ya con eso nos quedamos. La filosofía es solo eso. Y queremos pues como aprender también un poquito de los diferentes campos, porque cuando nos graduamos muchas veces de la universidad, del colegio, pensamos que solo existe esta ruta de estudio. Muchos de ustedes que nos siguen y que conversan con nosotros están en ciudades que no son Bogotá, que no son Medellín. Y entonces en las ciudades pequeñas hay una o dos opciones universitarias, hay poquitos programas y pensamos que hasta ahí llega la vida. Pero no importa muchas veces dónde empezamos, sino que más adelante hay muchos campos que podemos explorar con becas, con opciones diferentes para nuestros posgrados. Entonces, me parece interesante por eso preguntarte un poco sobre este tema, aunque no podemos pues, detallarnos pues, en el campo académico, pero al menos que nos vayamos con una pequeña idea de las posibilidades que existen con este campo de estudio. Ahora, Andrés, entremos en materia sobre el tema del doctorado. Entonces me dices que te fue muy bien en la maestría. ¿Seguiste en la misma universidad? ¿Cómo fue ese proceso transicional de que estabas dentro de la universidad? ¿Seguiste, o sea, te validaron todas las materias? ¿Cómo funcionó ese tránsito? Sí, no, la universidad me propuso, o sea, la universidad me dijo, queremos que usted siga. Yo dije, bueno, entonces ellos me ofrecieron un TA, o sea, yo ayudaba a un profesor a dictar unas clases y la universidad me daba la beca y me pagaba dinero para vivir, pues, o sea, yo... Okay. Y bueno, sí, yo tuve que tomar otras materias en el doctorado. En el doctorado hay como una primera parte que es tomar otras materias y al mismo tiempo empezar a desarrollar el proyecto de investigación. Entonces uno primero tiene que hacer un proyecto donde uno explica cuál es el problema que quiere resolver, la pregunta que uno quiere responder, hace un estado del arte que se ha contestado, que se ha investigado sobre el tema, la estructura, el primer capítulo va a tratar sobre esto, el segundo sobre esto y los objetivos. Y en la universidad donde yo estaba le daban una beca de un año al que presenta el mejor proyecto y yo me la gané. Yo presenté el mejor proyecto y me la gané. Y entonces un año de solo trabajar en la tesis. Y yo intenté que todo... hay una cosa particular y es que a mí me gusta mucho casi todos los temas de la filosofía y de las dos tradiciones, pero aún así yo intenté que todo lo mío se relacionara con mi tesis doctoral y más o menos lo logré. Entonces yo como que cada clase yo la enfocaba a lo que yo me quería responder, que era seguir con mi pregunta sobre la relación entre el derecho y la moral, en un tema muy específico bueno, que es cómo el derecho resuelve problemas de coordinación. Y yo estaba muy encarretado con ese tema, entonces yo buscaba que todo se metiera. Y bueno, y esa es como la historia. Yo, cuando estaba terminando la tesis, mi director de tesis se muere. Y en la universidad también me dicen, eso es una cosa rara, porque se repitió en la universidad donde yo estaba, me dijeron, mire, se murió su director de tesis, ellos contratan a un profesor así de afán y le va muy mal. Y todos los alumnos se quejaron, entonces no tenían a quién contratar y me dijeron, oiga, usted es el único que, pues, que como que sabe bastante del tema,
me ofrecieron un lecturer. Yo no me había graduado todavía de doctorado, pero ya estaba como avanzado la tesis y yo trabajé un año de lecturer antes de volverme a Colombia, porque uno por Fulbright se tiene que volver a Colombia 2 años. Y fui profesor en la Universidad Estatal y me fue muy bien. Y fue una época muy, muy buena en mi vida porque yo tenía los privilegios de ser profesor y de ser estudiante al tiempo, porque yo era las dos. Entonces era una época muy buena, una época muy buena en mi vida. Qué interesante, Andrés, porque, bueno, como que rescato como que tienes un tema en tu vida, en tu perfil, y es que haces tu trabajo muy bien, con mucha pasión, con mucho enfoque, y se dan cuenta los que te rodean, entonces te llaman, ven a esta posición, existe esta oportunidad, ven, ayúdanos, ven. Y eso también es muy interesante, lo hablamos también la semana pasada en nuestro programa en Telemar que transmitimos por televisión en Buenaventura con nuestro invitado de ese día, que muchas veces es hacer el trabajo bien hecho, de manera ética, profesional, con mucha entrega. Y la gente observa y lo va llamando a uno a una vida laboral, lo va involucrando en las posibilidades, digamos, del mercado académico, que es tan competido hoy en día, ¿no es cierto? Y eso abre muchas puertas, hacer el trabajo bien hecho. Entonces, me gusta mucho escuchar eso que nos cuentas. Andrés, te voy a pedir que nos devolvamos un poquito también a ese tiempo del doctorado. Me gustaría que nos les describas un poquito más, porque cuando tú te paras, para ti el doctorado ya es el pan de cada día, pero cuando hablamos en Colombia, muchas personas, eso, ¿cómo es el doctorado? Mucho, ¿con qué se come? Eso parece un mundo por allá imposible, complejísimo. Cuéntanos de pronto, en tus propias palabras, el doctorado, cuánto tiempo se demora, cuáles son esos factores claves de éxito de uno completar un doctorado. Ahorita te escuché que decías, yo casi todas mis materias las fui enfocando. ¿Cómo lograste hacer eso, por ejemplo? El doctorado principalmente es un proyecto de investigación. O sea, en el doctorado lo que te van a demostrar, lo que vas a demostrar es que vos sos capaz de investigar sobre un tema por ti solo y proporcionar un conocimiento a la humanidad. O sea, pues como decir algo que la humanidad, que no se haya descubierto, algo que no se haya pensado, algo. Eh, el doctorado tiene una parte de estudiar, pero lo fundamental del doctorado no es el estudio de clases. Lo fundamental del doctorado es la investigación que uno realiza. O sea, entonces, las clases son como ayudas. O sea, uno en el doctorado puede ser el mejor estudiante en todas las clases, sacar A o 10, no sé, lo de la nota, pero si no tiene un buen proyecto de doctorado, el doctorado no funciona. El doctorado es un viaje muy personal que uno hace con un director de tesis, que es fundamental. Tener un buen director de tesis es fundamental. El director de tesis se convierte casi que en un papá para uno, pues, o en una mamá, pues, si es una directora. Y es una relación de mire, y es uno el que lo hace. O sea, el doctorado es, uno es el que va como haciendo su propio camino. O sea, porque en el doctorado nunca le va a decir al director de tesis, oiga, usted no ha hecho nada, muévase. No, yo quiero hacer esto, estoy haciendo esta investigación y muchas veces, por bueno que sea el director está pensando en otras cosas. Entonces uno le tiene que decir al director, oiga, mire que yo ya hice este proyecto, venga, revíseme lo que tengo que hacer. Es también una etapa de conocer gente, o sea, de conocer quién está trabajando lo que uno está investigando y uno meterse en esa comunidad académica en la cual uno va a estar. O sea, porque el mundo académico también es parte de hacer redes, pues, y de hecho, eso es algo que a mí me cuesta. Entonces, yo sé que hay alguien que está investigando sobre mi tema, entonces yo le escribo, yo le digo, mire, yo tengo esta idea y esa persona me va a citar o vamos a hacer un proyecto de investigación juntos, o vamos a, y eso es muy importante. Gran parte de mis escritos, de hecho, son coautorías, y son coautorías porque son de temas que yo sé una parte, pero la otra no. Y entonces uno del doctorado le permite conocer una persona que trabaja en un tema afín que no es el mismo y que nos ayude, que nos ayudemos. Yo, por ejemplo, haciendo el doctorado, conocí un estudiante que en esa época estaba en McMaster University en Canadá, Jorge Luis Fabra, ahora es profesor en la Universidad de Buffalo. Y con él he publicado, ya tengo 2 libros coeditados con él, estoy trabajando ahora en un artículo, tengo unas traducciones que hicimos juntos. Tenemos muchas cosas, tenemos 2 introducciones a los libros juntos, tenemos varias cosas que hemos hecho juntos. Y
Y eso es fundamental. El doctorado también es una oportunidad de uno conocer cómo es la comunidad académica de la cual uno va a ser parte. Y conocer los profesores que después lo van a recomendar a uno, eso también es fundamental. Eh, sí, es un mundo el mundo del doctorado a nivel, es que la pregunta es muy compleja porque el mundo del doctorado es muchas cosas. A nivel como de emociones es muy complicado. Sí, por Porque, favor, me encantaría que nos compartas eso, espectacular también. porque es un mundo muy complicado porque es muy bonito, porque por fin uno tiene tiempo de estudiar lo que a uno más le gusta. Esto yo soy fanático de estudiar teoría jurídica, o sea, ese es un tema filosófico, es la filosofía del derecho y problemas de teoría jurídica muy específicos. Y por fin pude estudiarlos, ir a conferencias con los mejores profesores del tema, pasarme todo. Eso para mí es una cosa deliciosa, o sea, yo soy feliz haciéndolo. Pero al mismo tiempo es una época en que a vos te dan muy duro en tu autoestima, porque vos haces un trabajo, te mataste haciéndole el director de tesis. eh, Hay veces te dicen, te pone cada párrafo una pregunta y dicen, esto está muy malo, y uno miércoles, ¿ahora qué hago? Y uno ve que los estudiantes de doctorado tienen una baja estima. Y yo pienso que los estudiantes de doctorado hasta ahora son como buscando afirmarse ellos mismos, porque uno está en ese proceso de afirmación, oiga, yo sí sirvo para esto o no. Y una parte fuerte del doctorado es uno tener confianza en sí mismo. Que la confianza en sí mismo no solo está por el trabajo que yo hice ahora, a lo mejor el trabajo que yo hice ahora es malo, sino en la posibilidad, bueno, si este es malo, el próximo lo hago mejor y yo sé que en el futuro mi trabajo va a ser algo que valga la pena. Pero hay un proceso de frustración y hay un proceso también de cansancio. Al final uno del doctorado no quiere saber del tema, porque, porque uno lleva 3 años pensando en un tema, no más, y ya luego lo vuelve a retomar. O sea, por lo menos esa es mi experiencia, mucha gente que yo conozco. Ve una cosa que dijiste y que quisiera resaltar. En la vida muchas veces yo pienso que eso es algo que me costó entender, porque muchas veces yo creo que yo era la persona más cualificada para ciertas cosas y no se me abrieron las puertas que yo creía. Pero yo pienso que si uno trabaja no pensando solo en el resultado, sino pensando en la pasión que me lleva a hacer lo que yo hago, intentarlo hacerlo de la forma más bella, profesional posible, como con el placer que le da a uno el amar lo que uno hace, tarde o temprano las cosas salen. Puede que no ahora, puede que no en un año, puede que no en 5 años, pero tarde o temprano salen. Y el tiempo se disfruta, porque es que ese amor en lo que se hace produce una satisfacción que no te va a dar nada más en la vida. Eh, Eso es verdad, Andrés. Yo interrumpiéndote para, digamos, adicionar un poco a lo que mencionas. Cada vez que entrevisto a alguien que ha terminado su doctorado, me dice, fue un tiempo tan maravilloso, pero como tú dices, algo que ya no quiero, pues, ver ese tema, estoy hasta acá al cansancio. Pero yo le pregunto a alguien, ¿volverías a hacer el doctorado? Claro, 100 veces, fue mi momento más feliz. El proceso hay que vivirlo, ¿no? No es un proceso fácil y estamos haciendo estos programas no para pintar castillos en el aire y arcoíris, pues púrpuras aquí de felicidad. Los estudios son, o sea, requieren de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia, de disciplina, de caer y levantarse con mucha seguridad, que no es fácil. Entregar un paper, me imagino, para Andrés ha sido el caso, y volver y que al profesor se le acabó la tinta roja ahí en el paper de uno y uno fue pucha, otra vez que yo pensé que yo era inteligente. Y estos temas de que nosotros le damos el propio nombre son problemas a veces son de salud mental, porque es un proceso solitario, a veces uno piensa que uno es el único que está pasando por eso, la relación con el asesor no es fácil, y aquí le voy a hacer una cuña, un programa que estamos realizando también Andrés, y los invito a todos y a todas los que ven este programa, estamos trabajándolo una vez al mes, se llama Salud Mental en los posgrados. Porque estamos teniendo estas conversaciones, Andrés, síndrome del impostor, creo que yo no sirvo pues para esto, yo soy bueno, pero yo me meto aquí en la cabeza que no, y todos esos temas a veces no los hablamos y tenemos muchos estudiantes de doctorado, de maestría que están en Colombia, en el exterior, hasta de pregrado también, que se sienten aislados, a veces con depresión, angustia, y hablar del tema, saber que hay alternativas, eso es muy importante. Entonces me gustaría invitarlos también a que vean ese programa que hemos venido desarrollando este año, vamos a continuar el año entrante, que has invitado a Andrés por si algún día quieres acompañarnos también en ese programa. claro, con mayor gusto. Son paneles de trabajo en que hablamos abiertamente de las cosas que nos afectan durante esos posgrados. Y gracias por compartir también, ¿no? Todos esos procesos a veces es como, una vez nadie sabe esta historia, pues, pero yo pintaba en un tiempo.
Y a veces yo tenía rabia con esos cuadros y los mandaba lejos y yo no quiero volver a ese cuadro y por allá a los 3 meses volvía y lo quería y volvía y lo recobraba y lo volvía y lo arreglaba. A veces eso un poco pasa con los doctorados, ¿no? Con las maestrías, uno, hay días que no son fáciles. Y bueno, ¿cómo lograste superar ese tiempo de doctorado, esos años viviendo en el exterior? Eras todo el tiempo pues solo, nos dices que tuviste algunos colegas con los que has publicado, pero ese tiempo doctoral, ¿cómo fue tu vida personal en los Estados Unidos? ¿Qué retos tuviste y cómo lo superaste? Yo llegué con unos amigos que estaban en el doctorado, eso me ayudó. Luego ellos se fueron y quedé solo, pero yo logré tener un grupo de amigos. Hay una cosa interesante en Estados Unidos que yo he visto en muchos lugares que se forman redes de extranjeros. O sea, los mejores amigos de uno no son estadounidenses, sino, y sobre todo de latinos. Y entonces éramos una red muy interesante y eso ayudó mucho. Pero la verdad, a mí me gusta, bueno, es que esos son gustos. A mí me gusta la soledad, pues. Entonces, me como ese mundo de encerrarme todo un día en una biblioteca me fascinaba. Para mí lo duro era el rechazo. O sea, yo recuerdo mi primer paper, yo sé que me lo califiqué con un profesor que quiero y admiro mucho, que se llama Christopher Knapp. Mi primer paper fue un D, y yo dije miércoles. Y a mí me dio muy duro. Un D porque en Estados Unidos es como la máxima de notas A, B, C, D, entonces D pues Sí, está... C es pasar raspando. O sea, eso era. Pues, yo recuerdo y yo me maté haciéndolo. O sea, yo lo trabajé duro. Yo dije miércoles, esto no es lo mío. Y al segundo me maté y me fue mucho mejor. Y yo terminé sacándole a él A en todo. De hecho, nadie quería, también era el profesor más estricto del programa. Y la gente no quería tomar clases con él. Yo terminé tomando todas las clases con él porque me encantaba. Pues. Y era muy bueno, es muy buen profesor, pero es muy estricto, pues, y eso yo pienso que es importante. Eso era lo que a mí me dolía. Y también a uno le duele. Hay un momento que yo también he visto todos los que estudiamos fuera. Uno llega a un país y todo es nuevo, entonces todo es bonito. Entonces uno llega a un país y la vida es maravillosa. Entonces Estados Unidos, no hay huecos no hay huecos en las calles, pues, y demás. Y llega un momento en donde como que esa ilusión o uno se va descascarando y uno empieza a ver la realidad detrás y uno empieza a extrañar su país. Ese es un momento muy complicado emocional. Uno tiene un bajón después de la subida que es muy duro. Entonces yo también empecé a hacer, que eso es una estrategia que yo he hecho y que me ha servido en la vida, empezar a desarrollar gustos de acuerdo al lugar donde yo vivía. Entonces yo empecé a hacer senderismo cerca de Binghamton, porque cerca de Binghamton hay unos parques muy bonitos. Y a mí me gusta caminar. No había esa oferta de arte de Bogotá, pues había que bajar a Nueva York, eran 3 horas, 4 horas en carro. Y uno en la vida de doctorado tampoco pues tiene ese tiempo ni el dinero en la gasolina. Pero yo empecé a hacer senderismo. Entonces yo tenía un amigo que era de Guyana, entre otras cosas. Y yo me iba con él a caminar por los parques. Y ese era como mi escape. A mí me encanta caminar. Entonces yo cambié caminar la Candelaria por caminar en bosques. Y, y me gustó mucho. Eso es algo que yo creo que uno en la vida tiene que desarrollar como amores, como pasiones que lo saquen a uno de su mundo, lo relajen y le disfruten y que le hagan a uno disfrutar la vida. Que en mi caso era caminar, otra gente, no sé, por ejemplo, no sé, nadar, qué sé yo, pintar, escribir, no sé. Pero eso es muy importante hacerlo en la vida. A mí me sirvió mucho en Bogotá cuando era adolescente y haciendo el doctorado, perdón, el pregrado de Derecho, con los museos y demás, y el doctorado, las caminatas fue fundamental. Yo caminé, y es más, todavía lo hago. Qué chévere. Todavía me Todavía encanta. te buscas esos escapes porque, bueno, empecemos pues porque ya también, digamos, el tiempo se nos está como agotando a hacerte algunas preguntas para cerrar y una de ellas que me gustaría preguntarte y no quiero irme sin hacerlo, ¿cómo es que tú combinas dos campos que no nos parecen tan obvios al resto de la humanidad, pero el tema del derecho y la filosofía, ¿cómo es que se conectan? ¿Cómo puedes contarnos un poco el tema? Porque aquí uno de los paradigmas que queremos romper mucho en los estudios académicos es que pensamos que solo estudié economía, me fui a hacer la economía, terminé con la economía y eso fue todo, fin, o con la contabilidad o con la ingeniería, pero se vale en la vida mezclar temas, se vale en la vida combinar, y es más, hoy gran parte de la producción de conocimiento se da en la unión y la intersección de campos disciplinarios.
¿Nos puedes contar un poco dónde se unen estos dos temas y cómo esto te ha llevado a hacer lo que haces hoy en día después del doctorado? Son muchas cosas. El derecho tiene la pregunta de cómo se lee una norma, cómo se interpreta el derecho. Eso es una pregunta fundamentalmente filosófica. Y muchos de los valores o principios que se consagran que un sistema jurídico pretende buscar llevan a una reflexión filosófica. Entonces, por ejemplo, cuando una constitución dice se garantiza la libertad, bueno, ¿qué es la libertad? Ahí ya yo estoy haciendo filosofía. O cuando yo hablo de la importancia de la seguridad jurídica, yo estoy haciendo una reflexión de filosofía política. Entonces, el derecho es hermano de la filosofía, pero la filosofía también necesita aprender de derecho como objeto de reflexión. Entonces, yo muchas veces veo que muchos filósofos que no tienen la experiencia que, por ejemplo, yo he podido tener en el mundo jurídico, que otros filósofos han tenido en el mundo jurídico, cuando hablan del derecho hablan de un mundo que no existe. Y eso también, ese maridaje es muy importante, es esencial. De hecho, el último tema que yo empecé a trabajar hace pues poco, son 6 años, que es el derecho a la verdad, bueno, el derecho garantiza los sistemas jurídicos desde hace unas décadas, porque eso es relativamente nuevo en la historia de la humanidad, habla del derecho a la verdad. Entonces, el derecho lo garantiza, pero entonces está la pregunta filosófica, bueno, ¿cuál es la verdad de la que usted habla? ¿Qué entiende usted por verdad? Y eso es algo que el derecho no te puede responder, eso lo puede responder, bueno, no sé si responder, pero esa pregunta lleva a una investigación filosófica, no solo jurídica. Y es un puente que hay que hacer entre los dos saberes, porque la reflexión filosófica de cierta forma está iluminada por cómo la práctica jurídica entiende ese derecho. Y no solo eso, sino que ahí también hay que acudir a la psicología. ¿Por qué a la psicología? Porque el derecho a la verdad está íntimamente ligado a la experiencia de las víctimas de los traumas después de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Entonces yo tengo que entender también cuál es ese universo psicológico. Entonces, los problemas de hoy en día implican una reflexión necesariamente interdisciplinaria, en donde mi saber necesita del otro y mi posición es solamente una de las lámparas que necesitan entenderse para iluminar esa oscuridad que yo intento superar. Entonces, las dos están iluminadas y en el problema que yo estoy estudiando inclusive se necesitan muchos más saberes, afortunadamente. Eso hace más interesante las cosas. Porque nos cuentas pues que trabajas con varios equipos de diferentes campos, con colegas, haces publicaciones. Te felicitamos por estar como publicando libros, estar interesado en compartir ese conocimiento con el resto del mundo. Cuéntanos un poco a qué te dedicas hoy en día con estos estudios que has logrado y de qué te ha servido el doctorado para lo que ejerces hoy en día. Uy. De todo, a ver, desde... yo soy profesor en un college, ¿no? Entonces un college es como un pregrado, o sea, es como un puente entre un pregrado y un colegio. Entonces el conocimiento que yo enseño es muy fundamental, muy básico, pero la investigación que yo hago no. Y yo puedo hacer investigación por el doctorado. El doctorado me enseñó a investigar, a publicar, a encontrar la gente, a encontrar los medios para publicar, los recursos. Investigar es un arte, ¿no? Es un arte que se aprende haciéndolo. O sea, uno tiene que empezar a investigar, a buscar, a escribir, todo eso lo aprendí yo en el doctorado. ¿Yo qué hago? Yo enseño cursos básicos de filosofía e investigo. En este momento estoy investigando sobre todo en temas de derecho a la verdad, derecho a la memoria, y trabajo con varios profesores. Tengo un proyecto con un profesor de aquí, de mi college también, que es experto en epistemología, en el problema de la verdad, yo en filosofía del derecho, y también con un profesor de derecho estoy trabajando también en el mismo problema. También trabajo con un profesor que es experto en literatura. Entonces, porque son muchos saberes que se entremezclan. Nosotros recordamos en Colombia el pasado con obras literarias. Por ejemplo, la masacre de las bananeras, los colombianos la recordamos a partir de 100 años de soledad. Entonces, todas esas preguntas, pues las investigo yo con amigos y amigas, entonces yo les escribo, mire, aquí escribamos desde este punto de vista y en eso me paso yo mi vida investigando en mi tema y enseñando en mis clases y ya, eso es lo que felizmente hago. ¿Qué viene para Andrés después de, digamos, de aquí en adelante? Has terminado tus estudios de doctorado, enseñas, investiga.
Me contaste por ahí antecitos de que empezáramos a grabar que estuviste interesado en empezar una maestría, que es un tema que me encanta porque quería que nos hablaras del tema, te había dicho, porque muchas veces pensamos que llegamos al doctorado y hasta ahí aprendí, hasta ahí llegaron todos mis estudios. ¿Cómo así que vas a querer hacer una maestría? ¿Por qué? Y digamos, es un tema que te gustaría explorar más adelante. Sí, a mí me gustaría hacer una maestría. Hay varios temas. De hecho, empecé a hacerla, pero por la pandemia tuve que interrumpirla. Que las condiciones para poder estudiar no se dieron. Pero empecé a hacerla. De hecho, yo hice un semestre en literatura. ¿Por qué? Que estoy muy interesado en la relación en la memoria y en la literatura. O sea, eso es fundamental en América Latina. O sea, la primera novela eh, de no ficción en América, testimonial en la humanidad, la hizo un latinoamericano, que es Rodolfo Walsh, Operación Masacre, que le hizo mucho antes que Truman Capote a Sangre Fría, que es considerada por muchos la primera, ¿no? Rodolfo Walsh ya lo había hecho. Que los latinoamericanos tenemos una forma de recontar nuestra historia, de contar nuestra historia con el arte, con las novelas, con... Sí. Entonces yo estaba muy interesado en eso, yo quise hacer una maestría, pero por la pandemia no pude. Pero yo creo que, a ver, uno siempre va a estar estudiando, pues es el que cuando uno no estudia, el conocimiento retrocede. Eh, y, eh, y estudiar otras disciplinas es muy importante, creo yo, porque te permite ver las cosas con una mirada que es muy distinta a la que uno usualmente tiene y que enriquece mucho la reflexión. Si uno pone a ver gran parte de los avances en casi todos los campos se han hecho por personas que están trabajando en una disciplina anexa. Y entonces dicen, oiga, esto que es así en este lado, ¿por qué no lo traemos a este lado? O sea, en filosofía eso es muy común. Sale el psicoanálisis y entonces empiezan a pensar en ética en términos de psicoanálisis. Sale la teoría de la relatividad y entonces empiezan a cuestionar qué se entiende por verdad desde la teoría de la relatividad. Y, y sale una nueva teoría matemática, influye la física. O sea, los saberes están muy interconectados. Y entonces, así uno no vaya a volverse el experto en ese nuevo tema que uno está investigando, sí el aprender ese tema o la forma de pensar ese tema sí te va a permitir entender tu tema de una forma totalmente distinta que la va a enriquecer y va a permitir como resolver las cosas de una forma más interesante. Eh, entonces, yo quisiera poder poder continuar con mi maestría de literatura y de hecho, ojalá yo pudiera inclusive, ojalá hubiera tiempo y dinero para hacer muchas más, pero no, Bueno, no qué, siempre qué, qué puede. interesante. Gracias, Andrés, por compartirnos esa experiencia, ese interés que tienes. Aquí se me oscureció estoy toda oscura aquí en la imagen. Pero gracias por compartirnos esa idea, ese interés en de pronto poder estudiar algo más en el futuro, porque el doctorado no es el fin, no es el último lugar al que llegué en términos educativos. Es una forma de poder seguir aprendiendo, una forma de poder seguir investigando, adicionarle pues información al arte. Andrés, voy a hacerte la última pregunta que hacemos usualmente en nuestros programas y es antes pues que todo volver a agradecerte por el tiempo que nos das aquí hoy y es un poco cuando estabas en el colegio, en la universidad, en esos momentos que nos contabas en Bogotá, como que, ay, ¿qué hago ya? Me vine de Medellín y estoy estudiando este derecho, estoy un poquito como confundido. Hay muchos de nuestros estudiantes en Colombia que están ahí, en ese punto. ¿Qué te hubieras gustado escuchar en ese momento que estabas allí, como que no sabías un poco qué hacer, estabas un poquito como tanta cosa en la cabeza, dado después toda esa experiencia y este camino que has recorrido? ¿Qué me hubiera gustado escuchar? ¿Qué consejo me hubiera escuchado oír? Haga como dos cosas. Una, relájese. Pues como la vida no, o sea, yo vivía muy tensionado. No, no, relájese, disfrute el proceso, disfrute el camino, disfrute el camino. El camino del aprendizaje es hermoso en sí mismo, disfrútelo. O sea, yo creo que me lo decía mi papá, pero quizás lo hubiera escuchado más. Uno muchas veces se centra más en el resultado que en el viaje. Y el momento del grado es muy chiquito, es unas horas. Y lo importante es disfrutar esas herramientas que uno va a desarrollar.
yo a veces pienso que el proceso de, 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 del doctorado y demás es como aprender a montar en bicicleta. Entonces uno aprende a montar en bicicleta, pero lo importante no es la bicicleta ni el aprendizaje, sino los caminos que se van a recorrer con esa bicicleta. Y eso es lo que hay que disfrutar, creo yo. Yo diría, porque es que yo, yo, yo siempre he pensado, si uno se pregunta a uno mismo, ¿qué es lo que yo más sé? O sea, ¿qué temas yo sé? Pues son aquellos temas que yo me la he gozado, pues que yo me he encarretado. Entonces, disfruten el aprendizaje. No dejen que ningún profesor, que yo sé que hay profesores que amputan nuestro amor no dejen que nadie les ampute la felicidad de aprender. Disfrútenla. Ese sería mi consejo. Amen cada segundo de su experiencia y verán que la vida es mucho más bella. Gracias, Andrés. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí como que volvió la luz a mi cámara. Estaba como en la oscuridad. Yo no sé qué pasa con mi Se hizo computadora la de luz. días. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Mucha sabiduría en tus palabras, mucho cariño para nuestros colombianos y colombianas que no necesariamente son jóvenes, porque a veces dicen, no, es que este programa es solo para estar en el colegio, en la universidad. No es así. Nunca es demasiado temprano para estudiar. Nunca hay no, es que yo ya no estudié porque yo ya tengo hijos, porque es que yo ya no voy a estudiar porque es que yo ya estudié, o yo no voy a estudiar más porque es que yo ya siento que pues hay mucho de este tema, pero hay muchos temas por aprender, hay un mundo entero por explorar. Acuérdense de nuestra página de internet, les voy a poner aquí nuevamente para que se acuerden de nuestra página, ahí está el QR, donde pueden ver opciones de becas que tenemos. Tenemos nuestra compañera Ana Ramírez que comparte la beca de la semana. También les hablamos sobre cómo estudiar idiomas de manera gratuita, a bajo costo, dónde poder empezar a explorar esos campos, de qué se trata la filosofía, de qué se trata la ingeniería química, la astronomía. Tenemos invitadas de todos los tipos. Y aquí también en la página pueden ver estos videos. Tenemos el historial de todos los videos. También estamos en Facebook, estamos en Instagram. Entonces, queremos que no se pierdan la oportunidad y además compartan la información. Si de pronto ves este video y dices, me encantaría que mi primo, mi prima, mi hermano, hijo, hija, lo vean, por favor, compártanlo, porque en Colombia tenemos que aprender a compartir las experiencias, a motivar a otros a entrar en el mundo de la educación, y si nos quedamos con la información nosotros no vamos a llegar a ningún Pereira de verdad, ¿cierto? Queremos mucho Pereira. Entonces, bueno, Andrés, muchísimas gracias, te mandamos de verdad un fuerte abrazo desde aquí, yo desde Alabama, desde Colombia, y bueno, ¿te quieres despedir entonces de nuestro público? No, muchas gracias por la invitación y bueno, y a la orden cualquier duda que tengan, con el mayor de los gustos, la responderé si me contactan vía Carolina. Claro que sí, aquí acuérdense, yo siempre les comparto, también en la página encuentran nuestro correo, si puedo, colombia@gmail.com o también devolverconciencia@gmail.com, nos pueden escribir o nos pueden dejar mensajes en la Facebook debajo de este video para que podamos contactar a Andrés si alguno de ustedes se interesa algún día por estudiar, no dejen de explorar, no dejen de soñar, podemos todos en Colombia, todos y todas cumplir sueños gracias a la educación. Chao Andrés, muchas gracias por tu tiempo, chao a todos y todas. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa, en enero, hasta el año entrante.